La llamada de Tulu. Un relato de Howard Phillips Lovecraft. Narrado por Materia Arcana. De tales poderes, de tales entidades, puede que algo haya sobrevivido. Cuando la consciencia quizá habitaba formas y cuerpos desaparecidos hace eones ante la marea ascendente de la humanidad. Formas de las que solo la poesía y la leyenda conservan un recuerdo fugaz, otorgándoles nombres de dioses, monstruos y criaturas de toda clase y naturaleza. Algernon Blackwood, encontrado entre los papeles del difunto Francis Wayland Thraston. Primera parte. El bajorrelieve de arcilla. Creo que la mayor fortuna del mundo es la incapacidad de la mente humana para entrelazar todo lo que encierra. Vivimos en una apacible isla de ignorancia, rodeados por los negros mares del infinito, y no nos fue dado aventurarnos demasiado lejos. Las ciencias, cada una siguiendo su propio rumbo, apenas nos han perturbado hasta ahora. Pero llegará el día en que la unión de los conocimientos fragmentados abrirá ante nosotros perspectivas tan aterradoras de la realidad y del espantoso lugar que ocupamos en ella, que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esa luz abominable para refugiarnos en la paz y la seguridad de una nueva era de tinieblas. Los teósofos han vislumbrado la vasta magnitud del ciclo cósmico en el que nuestro mundo y la humanidad no son más que episodios pasajeros. Han insinuado la existencia de horrores antiguos en términos que helarían la sangre, de no estar velados por un ingenuo optimismo que atenúa su verdadero alcance. Sin embargo, no fue a través de ellos como tuve la revelación de los eones prohibidos, aquella que me estremece en la vigilia y me arrastra a la locura en sueños. Aquella revelación, como todas las verdades más terribles, surgió de la fortuita coincidencia de elementos inconexos. En este caso, un viejo recorte de periódico y las notas de un profesor fallecido. Confío en que nadie más logre recomponer ese rompecabezas, y desde luego, mientras yo viva, jamás aportaré de forma consciente el más mínimo eslabón a una cadena tan abominable. Creo que el profesor también pensaba guardar silencio sobre lo que sabía, y que habría destruido sus notas de no haberlo sorprendido la muerte de manera repentina. Mi conocimiento de estos hechos se remonta al invierno de 1926 a 1927, con la muerte de mi tío abuelo George Gammell Angel, profesor emérito de lenguas semíticas en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island. El profesor Angel era ampliamente reconocido como una autoridad en inscripciones antiguas, y con frecuencia era consultado por los directores de los museos más importantes, de modo que su fallecimiento a los 92 años aún será recordado por muchos. El profesor sufrió el ataque cuando regresaba del muelle de Newport. Cayó de forma repentina, según declararon los testigos, tras ser empujado por un hombre de raza negra y aspecto marinero que había surgido de uno de los oscuros callejones de la empinada ladera, un atajo que comunicaba el puerto con la casa del difunto en Williams Street. Los médicos no hallaron ninguna dolencia visible y, tras discutir el caso sin llegar a ningún consenso, concluyeron que la muerte se debió a una afección cardíaca de naturaleza imprecisa, provocada por el esfuerzo de subir una pendiente tan pronunciada a una edad tan avanzada. En aquel momento no tuve motivos para poner en duda tales conclusiones, pero con el tiempo he empezado a preguntarme mucho más de lo que quisiera. Como heredero y encargado de ejecutar su testamento, pues había muerto viudo y sin descendencia, se esperaba de mí que revisara sus papeles con todo el detenimiento posible, y con ese fin trasladé a mi residencia de Boston todos sus archivos y cajas de documentos.
Buena parte del material que logré clasificar será publicado más adelante por la Sociedad Arqueológica Americana, pero hubo una caja que me resultó sumamente enigmática y que sentí una profunda reticencia a mostrar a nadie. Estaba cerrada con llave y no encontré la forma de abrirla hasta que se me ocurrió examinar el anillo que el profesor llevaba siempre en el bolsillo. Pero al hacerlo tuve la impresión de enfrentarme a una barrera aún mayor, más difícil de franquear. ¿Qué significado podía tener aquel extraño bajorrelieve de arcilla? Y las anotaciones, y los escritos inconexos, los recortes de prensa que encontré en su interior. ¿Se había vuelto mi tío en sus últimos años susceptible de creer en las imposturas más superficiales? Entonces decidí buscar al excéntrico escultor que parecía haber perturbado la paz mental del anciano. Aquel bajorrelieve era un rectángulo irregular, de poco más de 2 centímetros de grosor y unos 12 por 15 de superficie. Era evidente que se trataba de una pieza de origen moderno. Sin embargo, sus diseños no respondían a los cánones modernos, tanto por su estética como por las sensaciones que transmitían. Pues aunque las extravagancias del cubismo y del futurismo son numerosas y a menudo extremas, pocas veces reproducen esa regularidad críptica tan característica de las escrituras prehistóricas. La mayor parte de aquellos signos tenía sin duda la apariencia de una escritura, pero mi memoria, pese a mi familiaridad con los documentos y colecciones de mi tío, fue incapaz de identificar aquella forma concreta, ni siquiera de establecer el más remoto parentesco con nada conocido. Por encima de aquellos aparentes jeroglíficos, había una figura que claramente pretendía representar algo, aunque su ejecución de carácter impresionista impedía distinguir con claridad su verdadera naturaleza. Parecía una especie de monstruo, o tal vez un símbolo que representaba un monstruo, con una forma que solo una mente enferma podría concebir. Si digo que mi imaginación, algo propensa a lo fantástico, evocó al mismo tiempo las imágenes de un pulpo, un dragón y una caricatura humana, no estaré traicionando la esencia del objeto. Una cabeza carnosa, tentaculada, coronaba un cuerpo grotesco y escamoso, provisto de alas primitivas. Pero era el conjunto en su totalidad lo que lo hacía espantosamente aterrador. Detrás de la figura se adivinaba un fondo de arquitectura ciclópea. El texto que acompañaba aquella extraña pieza, junto con varios recortes de prensa, estaba escrito de puño y letra del profesor Angel. No mostraba ninguna pretensión literaria. Lo que parecía ser el documento principal llevaba por título El culto de Tulu, escrito con caracteres meticulosamente delineados para evitar cualquier lectura errónea de una palabra tan insólita. El manuscrito estaba dividido en 2 secciones. La primera se titulaba Sueños y actividad onírica de H.A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, Rhode Island. Y la segunda, Relato del inspector John R. Legras, 121 Bienville Street, Nueva Orleans, Luisiana, en la reunión de 1908 de la Sociedad Arqueológica Americana. Notas al respecto y observaciones del profesor Webb. Los demás manuscritos consistían en breves notas. Algunas recogían relatos de los extraños sueños que habían tenido distintas personas. Otras contenían citas de libros y revistas teosóficas, en particular Atlántida y la Lemuria perdida, de W. Scott Elliot. Y el resto eran comentarios sobre antiguas sociedades y cultos secretos, con referencias a pasajes de obras mitológicas y antropológicas, como la rama dorada de Fraser y el culto de las brujas en Europa occidental de la señorita Murray. Los recortes de prensa aludían en su mayoría a extraños trastornos mentales y a brotes de locura o histeria colectiva ocurridos en la primavera de 1925. La primera mitad del manuscrito principal relataba una historia verdaderamente singular. Según parecía,
El 1 de marzo de 1925, un joven delgado y moreno, de aspecto neurótico y visiblemente alterado, se presentó ante el profesor Angel, llevando consigo el extraño bajorrelieve de arcilla. Aún estaba húmedo y parecía recién modelado. Su tarjeta llevaba el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío lo reconoció como el hijo menor de una excelente familia que conocía vagamente, y que por entonces estudiaba escultura en la escuela de diseño de Rhode Island. Vivía solo en el edificio de Fleur de Lis, cerca de la escuela. Wilcox era un joven de talento excepcional, pero de marcada excentricidad. Desde la infancia había llamado la atención de quienes lo rodeaban por las extrañas historias y los inquietantes sueños que solía relatar. Él mismo se consideraba psíquicamente hipersensible, pero los sobrios habitantes de aquella antigua ciudad mercantil lo tachaban simplemente de raro. Sin apenas relacionarse con los demás, había ido apartándose poco a poco de la vida social, y ahora solo era conocido por un pequeño grupo de estetas de otras ciudades. Incluso el Club de Arte de Providence, fiel a su conservadurismo, había acabado por considerarlo un caso perdido. Con motivo de aquella visita, según relataba el manuscrito del profesor, el escultor pidió repentinamente la ayuda de su anfitrión para identificar los jeroglíficos del bajorrelieve, dada su reconocida autoridad en arqueología. Hablaba de un modo fantasioso, afectado, que parecía deliberado y más bien despertaba recelo que simpatía. Mi tío respondió con cierta brusquedad, pues era evidente que el bajorrelieve acababa de ser modelado, lo que lo excluía de toda consideración arqueológica. La respuesta del joven Wilcox impresionó tanto a mi tío que la recordó y la escribió palabra por palabra. Tenía una cualidad poética que sin duda se reflejaba en toda su forma de hablar y que más tarde he comprobado que era característica de él. Dijo así: «Es nueva, desde luego, pues la modelé anoche en un sueño de ciudades extrañas. Pues los sueños son más antiguos que la taciturna Tiro, que la contemplativa Esfinge o que la Babilonia rodeada de jardines». Fue entonces cuando comenzó aquel relato inconexo que de pronto reavivó un recuerdo latente y atrajo la atención de mi tío. La noche anterior se había producido un leve terremoto. Fue el más notable que se había sentido en Nueva Inglaterra en varios años. Y la imaginación de Wilcox se había visto profundamente afectada por ello. Al acostarse tuvo un sueño sin precedentes. Soñó con enormes ciudades ciclópeas formadas por bloques titánicos y monolitos que se alzaban hacia el cielo, todo ello rezumando una sustancia verdosa y cargado de un horror latente y perturbador. Jeroglíficos cubrían los muros y los pilares, y desde algún punto indeterminado en las profundidades ascendía algo que no era una voz, sino una sensación caótica que solo la imaginación podía transformar en sonido, pero que él trató de reproducir mediante aquella impronunciable combinación de letras. Du Lufthafen. Du Lufthafen. Aquella confusa sucesión de sílabas fue la clave que despertó y perturbó el recuerdo del profesor Angel. Interrogó al escultor con minuciosidad científica y examinó el bajorrelieve con una intensidad casi febril, el mismo en el que el joven se encontró trabajando, helado, cuando despertó de pronto, vestido con su ropa de dormir, sin saber cómo había llegado hasta allí. Mi tío, según diría más tarde Wilcox, atribuyó a su edad avanzada el haber tardado en reconocer los jeroglíficos y la figura. El escultor se sorprendió por la cantidad de preguntas que le hizo a mi tío. Le parecían extrañas y fuera de lugar, especialmente aquellas en las que trataba de vincularlo con cultos, sectas o sociedades desconocidas.
Wilcox tampoco comprendía la insistencia con que mi tío le prometía discreción, como si esperara que él admitiera formar parte de alguna organización de carácter místico o pagano. Cuando el profesor Angel se convenció de que el escultor no sabía nada de ningún culto ni de saberes ocultos, le exigió que le informara de cualquier sueño que tuvieran adelante. Aquello no tardó en dar resultado. Tras ese primer encuentro, el manuscrito registra visitas diarias del joven, durante las cuales relataba fragmentos perturbadores de visiones nocturnas, cuyo tema recurrente era siempre alguna espantosa ciudad ciclópea, de piedra oscura y rezumante, acompañada por una voz subterránea, o quizá una inteligencia, que clamaba con una monotonía incesante mediante impactos sensoriales imposibles de transcribir, salvo una secuencia incomprensible de sonidos. Los dos sonidos que se repetían con mayor frecuencia eran los representados por las letras Tulu y Rile. El 23 de marzo, según continuaba el manuscrito, Wilcox no se presentó. Y al preguntar por él en su domicilio, se supo que había caído enfermo con una extraña fiebre y que lo habían trasladado a la casa de su familia en Waterman Street. Había gritado durante la noche, despertando a varios artistas del edificio, y desde entonces no había hecho más que alternar entre la inconsciencia y el delirio. Mi tío telefoneó de inmediato a la familia, y desde ese momento siguió el caso muy de cerca, acudiendo con frecuencia al despacho del Dr. Toby en Thayer Street, quien estaba a cargo de su tratamiento. La mente febril del joven, al parecer, se hallaba absorta en visiones extrañas. El médico se estremecía al hablar de ellas. No se limitaban a repetir lo que ya había soñado, sino que también aludían de manera caótica a algo gigantesco, algo de kilómetros y kilómetros de altura, algo que caminaba o avanzaba con movimiento pesado. En ningún momento llegó a describirla por completo, pero algunas palabras pronunciadas en medio del delirio, según relató el Dr. Toby, convencieron al profesor de que debía de tratarse de la misma monstruosidad innombrable que había intentado representar en la escultura que modeló a partir de su sueño. La sola mención de aquel ser precedía siempre a que el joven se hundiera en un estado de letargo. Su temperatura, curiosamente, no se elevaba mucho por encima de lo normal, pero su estado general apuntaba con claridad a una auténtica fiebre, más que a un trastorno mental. El 2 de abril, hacia las 3 de la tarde, todo rastro de la enfermedad de Wilcox desapareció de forma repentina. Se incorporó en la cama, sorprendido de encontrarse en su propia casa, sin saber nada de lo que había ocurrido ni en sueños ni en la realidad desde la noche del 22 de marzo. Tras recibir el alta de su médico, regresó a su residencia 3 días después, pero ya no pudo ayudar en nada al profesor Angel. Todo rastro de aquellos extraños sueños desapareció con su recuperación, y mi tío dejó de anotarlos tras una semana de relatos sin sentido y visiones completamente ordinarias. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las referencias a ciertas notas me dieron mucho en qué pensar, tanto en realidad que solo el escepticismo profundamente arraigado en mí y que por entonces empezaba a moldear mi manera de pensar podía explicar que siguiera desconfiando del artista. Las notas a las que me refiero recogían los sueños de distintas personas durante el mismo periodo en que el joven Wilcox había tenido aquellas extrañas experiencias. Al parecer, mi tío había iniciado rápidamente una amplia serie de consultas, recurriendo a casi todos aquellos a quienes podía preguntar sin que pareciera una impertinencia, y solicitándoles informes nocturnos de sus sueños, así como las fechas de cualquier visión notable que hubieran tenido recientemente.
Su petición recibió respuestas muy distintas, pero sin duda debió de recibir más de las que cualquiera habría podido manejar sin la ayuda de un secretario. La correspondencia original no se conservó, pero sus notas constituían un compendio completo y verdaderamente significativo. La gente común dedicada a la vida social y profesional, la gente más sobria y respetable de Nueva Inglaterra, no aportó prácticamente nada relevante, aunque aquí y allá surgían casos aislados de vagas e inquietantes impresiones nocturnas, siempre entre el 23 de marzo y el 2 de abril, el periodo en el que el joven Wilcox estuvo sumido en el delirio. Los científicos no se vieron mucho más afectados, si bien 4 casos descritos vagamente sugerían visiones fugaces de paisajes extraños, y solo en uno de ellos se mencionaba el temor a algo anómalo. Fue entre los artistas y los poetas donde surgieron las respuestas verdaderamente reveladoras. Y estoy convencido de que el pánico se habría desatado si hubieran podido comparar sus experiencias. Tal y como estaban las cosas, al no conservarse las cartas originales, no pude evitar sospechar que el autor de las notas hubiera formulado preguntas sugestivas o incluso que hubiera manipulado las respuestas para que confirmaran aquello que en lo más profundo ya estaba decidido a encontrar. Por eso seguí creyendo que Wilcox, de algún modo conocedor de los antiguos datos que obraban en poder de mi tío, había estado engañando al veterano científico. Aquellas respuestas procedentes de los estetas revelaban una historia inquietante. Entre el 28 de febrero y el 2 de abril, una gran parte de ellos había tenido sueños de una naturaleza extraordinaria y alcanzaron una intensidad indescriptible durante el periodo del delirio del escultor. Más de una cuarta parte de quienes recordaban algún sueño describieron escenas y fragmentos de sonidos muy semejantes a los que Wilcox había relatado, y algunos confesaron haber sentido un terror espantoso ante aquella gigantesca entidad innombrable que aparecía en las fases finales. Uno de los casos, descrito en las notas con especial énfasis, resultaba particularmente trágico. El afectado, un arquitecto muy conocido con inclinaciones hacia la teosofía y el ocultismo, perdió la razón de forma repentina el mismo día en que Wilcox cayó enfermo. Murió varios meses después, tras gritar sin cesar que lo salvaran de alguna criatura infernal que había escapado de su prisión. Si mi tío hubiera mencionado a estas personas por su nombre, en lugar de limitarse a numerarlas, habría intentado confirmar los hechos e investigarlos personalmente. Pero tal y como estaban las cosas, solo logré localizar a unas pocas. Todas ellas, sin embargo, confirmaban por completo lo que recogían las notas. A menudo me he preguntado si todos aquellos que respondieron a las preguntas del profesor se sintieron tan desconcertados como este pequeño grupo. Es mejor que jamás lleguen a conocer explicación alguna. Los recortes de prensa, como ya he señalado, aludían a casos de pánico, locura y comportamientos extraños durante aquel periodo. El profesor Angel debió de recurrir a una agencia de prensa, pues el número de extractos era enorme y sus fuentes se repartían por todo el mundo. Aquí se mencionaba el suicidio nocturno de un hombre en Londres. Se había arrojado por una ventana tras proferir un grito espantoso. También se mencionaba una carta incoherente enviada al director de un periódico sudamericano, en la que un fanático deducía un porvenir aterrador a partir de sus visiones. Un despacho procedente de California describía a una colonia de teósofos que se había vestido con túnicas blancas en masa, a la espera de algún glorioso acontecimiento que nunca llegó. A finales de marzo, informaciones llegadas de la India hablaban con cautela de graves disturbios entre la población nativa. Los ritos vudú se multiplicaban en Haití y en los puestos avanzados de África,
circulaban oscuros presagios. Oficiales estadounidenses en Filipinas consideraban a ciertas tribus especialmente conflictivas por aquellas fechas. Y policías de Nueva York se vieron rodeados por levantinos presa de la histeria durante la noche del 22 al 23 de marzo. También el oeste de Irlanda se veía envuelto en rumores inquietantes y antiguas leyendas. Y un pintor excéntrico llamado Ardois Bonneau expuso un blasfemo paisaje onírico en el Salón de Primavera de París de 1926. Tan numerosos eran los incidentes registrados en los manicomios que solo un milagro pudo impedir que la comunidad médica advirtiera aquellos extraños paralelismos y extrajera conclusiones aterradoras. En conjunto, era una colección de noticias verdaderamente perturbadora. Y hoy me resulta difícil comprender con qué frío racionalismo los aparté. Pero por aquel entonces estaba convencido de que el joven Wilcox conocía los antiguos hechos a los que el profesor había aludido. Segunda parte. El relato del inspector Legras. Los hechos anteriores que habían conferido tanta importancia al sueño del escultor y a su bajorrelieve constituían el tema de la segunda mitad de su extenso manuscrito. En otra ocasión, según parece, el profesor Angel ya había contemplado la silueta infernal de aquella monstruosidad innombrable. Se había enfrentado al enigma de sus jeroglíficos desconocidos y había oído las abominables sílabas que solo pueden transcribirse como Tulu. Todo ello relacionado en una conexión tan perturbadora que no resulta extraño que sometiera al joven Wilcox a un incesante interrogatorio. Aquel anterior episodio había tenido lugar en 1908, 17 años antes, cuando la Sociedad Arqueológica Americana celebró su congreso anual en San Luis. El profesor Angel, como correspondía a su autoridad y prestigio, había tenido un papel importante en todas las conferencias, y fue uno de los primeros a quienes se le acercaron varios asistentes ajenos al congreso, que aprovecharon la convocatoria para plantear preguntas y problemas que exigían la intervención de un experto. El más relevante de aquellos visitantes, y que pronto se convirtió en el centro de atención del congreso, era un hombre de mediana edad y aspecto corriente que había viajado desde Nueva Orleans en busca de cierta información que no había podido obtener por ningún medio local. Su nombre era John Raymond Legras y era inspector de policía. Traía consigo el objeto que motivaba su visita: una estatuilla de piedra grotesca, repulsiva y al parecer de gran antigüedad, cuyo origen no acertaba a determinar. No debe suponerse que el inspector Legras tuviera el menor interés por la arqueología, muy al contrario. Buscaba aclaraciones por razones estrictamente profesionales. La estatuilla, ídolo, fetiche o lo que fuese, había sido incautada algunos meses antes en los pantanos boscosos al sur de Nueva Orleans, durante una redada en un supuesto ritual de vudú. Esos ritos eran tan singulares y abominables que la policía comprendió haber tropezado con un culto oscuro, completamente desconocido para ellos, e infinitamente más diabólico que los más negros círculos de vudú africanos. De su origen, al margen de los relatos contradictorios e inverosímiles sonsacados a los detenidos, nada pudo descubrirse. De ahí el empeño de la policía en recurrir a algún conocimiento anticuario que pudiera ayudarles a determinar la procedencia de aquel símbolo espantoso y a través de él rastrear el culto hasta su origen. El inspector Legras no estaba preparado para el impacto que causó su hallazgo. Bastó solo una ojeada para provocar una evidente conmoción entre los científicos reunidos, que no tardaron en rodearlo para contemplar la pequeña figura, tan insólita, de una antigüedad abismal,
que parecía insinuar la existencia de perspectivas remotas aún desconocidas. Ninguna escuela de arte conocida parecía haber creado aquel objeto terrible, y sin embargo siglos, acaso milenios, parecían haber dejado su huella en su superficie lisa, verdosa, tallada en una piedra imposible de identificar. La figura que finalmente pasó de mano en mano para ser examinada con detenimiento medía entre 18 y 20 centímetros de altura y revelaba una ejecución artística de extraordinaria calidad. Representaba un ser monstruoso, de aspecto vagamente antropoide, pero con una cabeza semejante a la de un pulpo, cuyo rostro era una masa de tentáculos, un cuerpo escamoso que parecía tener cierta elasticidad, enormes garras tanto en las extremidades anteriores como en las posteriores, y unas largas y estrechas alas que se extendían por la espalda. Aquella entidad poseía una malignidad espantosa, antinatural, de una pesada corpulencia. Permanecía sentada sobre un bloque rectangular como un pedestal, cubierto de caracteres indescifrables. Las puntas de las alas rozaban el borde posterior del bloque. El cuerpo ocupaba el centro, mientras que las largas garras de las patas traseras se curvaban y aferraban al borde delantero y descendían casi una cuarta parte de la altura del pedestal. La cabeza cefalópoda se inclinaba hacia adelante, de modo que los extremos de los tentáculos rozaban el dorso de las enormes patas delanteras que sujetaban las elevadas rodillas de la criatura. El conjunto tenía un aspecto demasiado real, y aún era más perturbador porque su origen era completamente desconocido. Su vasta, sobrecogedora e incalculable antigüedad era innegable. Y sin embargo, no mostraba vínculo alguno con ningún arte conocido en la cuna de la civilización, ni en realidad con ningún otro tiempo. El propio material constituía un enigma, pues la piedra, de un tono verdoso y negruzco, surcada por vetas y destellos dorados iridiscentes y de textura casi jabonosa, no se asemejaba a nada familiar para la geología ni la mineralogía. Los caracteres grabados en la base eran igualmente desconcertantes, y ninguno de los presentes, pese a encontrarse allí reunidos algunos de los mayores expertos del mundo en aquella materia, fueron capaces de formarse la menor idea de su más remoto parentesco lingüístico. Aquellos signos, como la propia figura y el material en que estaba tallada, parecían pertenecer a un orden remoto y distinto de la humanidad tal y como la conocemos, un orden que remitía a antiguos e impíos ciclos de vida en el que nuestro mundo y nuestras concepciones no formaban parte. Y sin embargo, mientras los presentes negaban uno tras otro y confesaban su impotencia ante el problema planteado por el inspector, hubo entre ellos un hombre que creyó percibir en aquella forma monstruosa y en sus signos un leve atisbo de familiaridad, y que, no sin cierta vacilación, expuso lo poco que sabía. Aquel hombre era el difunto William Channing Webb, profesor de antropología en la Universidad de Princeton y explorador de notable prestigio. 48 años antes, el profesor Webb había emprendido un viaje por Groenlandia e Islandia en busca de ciertas inscripciones rúnicas que nunca llegó a encontrar. Pero mientras se hallaba en lo alto de la costa occidental de Groenlandia, se encontró con una insólita y degenerada tribu de esquimales, cuya religión, una forma de culto demoníaco, lo aterrorizó por su deliberada sed de sangre y su repulsiva naturaleza. Se trataba de una fe que los demás esquimales apenas conocían y que solo mencionaban con estremecimiento. Se remontaba a siglos, a eones, a una antigüedad insondable, anterior incluso a la formación del mundo. Además de los ritos innombrables y sacrificios humanos, había ciertas invocaciones transmitidas de generación en generación
dirigidas a un demonio supremo y antiquísimo, Otornasuk. El profesor Webb tomó cuidadosa transcripción fonética de ese nombre, según lo pronunció un anciano Anjekok o sacerdote hechicero, reproduciendo los sonidos en caracteres latinos del mejor modo que le fue posible. Pero lo más relevante era el fetiche que aquel culto conservaba, y alrededor del cual danzaban cuando la aurora se alzaba sobre los acantilados de hielo. Según explicó el profesor, se trataba de un tosco bajorrelieve de piedra que representaba una imagen espantosa, acompañada de una inscripción críptica. Por lo que pudo determinar, guardaba un claro paralelismo en todos sus rasgos esenciales con la figura abominable que en aquel momento se hallaba ante los presentes. Esos datos, recibidos con inquietud y asombro por los miembros allí reunidos, resultaron doblemente estimulantes para el inspector Legras, que de inmediato comenzó a interrogar al profesor con creciente insistencia. Tras transcribir una invocación proferida por uno de los adoradores del culto de los pantanos que sus hombres habían arrestado, rogó al profesor que intentara recordar con la mayor precisión posible aquellas sílabas recogidas entre los esquimales adoradores del demonio. Siguió entonces una comparación exhaustiva de los elementos y un instante de silencio absoluto, cuando el detective y el profesor reconocieron que la frase era la misma, en dos rituales infernales separados por mundos de distancia. Tanto los hechiceros esquimales como los sacerdotes de los pantanos de Luisiana habían entonado ante sus oídos algo muy parecido a lo siguiente. La división de las palabras se deduce de las pausas tradicionales del canto. El texto, según le fue transmitido, decía aproximadamente: en su morada de Rilé, Tulu yace muerto y aguarda soñando. Fue entonces, a petición de los presentes, cuando el inspector Legras relató con todo detalle su encuentro con los adoradores de los pantanos. Una historia que mi tío consideraba de gran importancia. Tenía el aire de los sueños más delirantes de mitógrafos y teósofos y revelaba una sorprendente imaginación cósmica en marginados y parias de quienes menos cabría esperarla. El 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans recibió una llamada desesperada procedente de la región de pantanos y lagunas del sur. Los colonos que habitaban aquellas tierras, en su mayoría primitivos de carácter pacífico, descendientes de los seguidores de Lafitte, estaban dominados por un terror absoluto ante algo desconocido que se les había acercado durante la noche. Al parecer, se trataba del vudú más terrible que cualquier otro que hubieran conocido. Varias mujeres y niños habían desaparecido desde que aquel amenazante redoble de tambores comenzó a resonar en las más profundas y negras entrañas del bosque embrujado, donde nadie se atrevía a entrar. Se oían gritos enloquecidos, alaridos desgarradores, cantos que helaban la sangre y danzantes fuegos demoníacos. Según añadió el mensajero aterrorizado, la gente ya no podía soportarlo más. Y así, una partida de 20 policías se puso en camino ya avanzada la tarde. Iban en 2 carruajes y un automóvil, llevando como guía al colono que todavía temblaba. Al final del camino transitable, continuaron a pie y avanzaron largo trecho por terreno encharcado entre los siniestros bosques de cipreses donde jamás penetraba la luz del día. Raíces retorcidas y nudosas marañas de musgo español los cercaban por todas partes. De vez en cuando, algún montón de piedras enmohecidas o fragmentos de muro derruido creaban una atmósfera opresiva, y cada árbol deformado, cada islote de vegetación fúngica, la hacían aún más sofocante. Finalmente, el asentamiento de los colonos surgió a la vista. Un miserable montón de chozas. Sus habitantes, fuera de sí,
salieron en tropel para reunirse en torno al oscilante resplandor de las linternas. El sordo redoble de los tambores se oía, débil y lejano, y a intervalos regulares el viento traía consigo un alarido que helaba la sangre. También parecía filtrarse un resplandor rojizo a través del pálido sotobosque, más allá de los interminables corredores de oscuridad forestal. Ninguno de los colonos quiso avanzar un paso más hacia aquel lugar de culto impío. Temían quedarse solos de nuevo. De modo que el inspector Legras y sus 19 hombres se internaron sin guía en las negras arcadas de un horror que ninguno de ellos había recorrido jamás. La región en la que ahora se internaban los policías era un lugar de antigua y siniestra reputación, casi desconocido e inexplorado. Circulaban leyendas acerca de un lago oculto, jamás contemplado por ojos mortales, en cuyas aguas habitaba una enorme criatura, informe, blanquecina y de naturaleza polipoide con ojos luminosos. Los colonos afirmaban que demonios con alas de murciélago emergían de cavernas desde las profundidades de la tierra para rendirle culto a medianoche. Decían que aquella cosa ya estaba allí antes de D'Iberville, antes de La Salle, antes de los indios e incluso antes de las bestias y aves del bosque. Era la encarnación misma de la pesadilla, y contemplarla significaba la muerte. Sin embargo, hacía soñar a los hombres, y eso les bastaba para mantenerse alejados. La orgía de vudú que ahora se celebraba tenía lugar, en efecto, en el mismo límite de aquella región temida. Tal vez fue el lugar del propio culto lo que más atemorizó a los colonos, más que los espantosos sonidos y los hechos que lo acompañaban. Solo la poesía o la locura podría hacer justicia a los sonidos que oían los hombres de Legras mientras se abrían paso por el negro cenegal hacia el resplandor rojizo, guiados por el redoble de los tambores. Hay rasgos vocales propios de los hombres y otros propios de las bestias, y resulta aterrador oírlos brotar de las gargantas de los primeros cuando deberían salir de las de los segundos. La furia animal y el desenfreno orgiástico se exaltaban mutuamente hasta alcanzar alturas demoníacas. En medio de aullidos y chillidos de éxtasis que desgarraban y resonaban por aquellos bosques sumidos en la noche como tempestades mefíticas surgidas de los abismos del infierno. De vez en cuando aquella ululación caótica cesaba, y entonces, de lo que parecía un coro de voces roncas al unísono, se alzaba en un cántico monótono aquella frase ritual abominable. Cuando los policías llegaron al punto donde la arboleda era menos espesa, se encontraron de pronto ante el espectáculo. 4 de ellos se tambalearon, 1 se desmayó y 2 lanzaron un alarido, afortunadamente ahogado por la delirante cacofonía de la orgía. Legras arrojó agua del pantano al rostro del desmayado, mientras todos temblaban, casi hipnotizados por el horror. En un claro natural del pantano se extendía una isla cubierta de hierba de casi media hectárea, sin árboles y relativamente seca. Sobre ella saltaba y se retorcía una horda de figuras humanas degeneradas, más indescriptible de lo que ningún artista, salvo un Saim o un Angarola, habría podido pintar. Completamente desnudos, aquellos engendros impíos bramaban, rugían y se contorsionaban en torno a una monstruosa pira en forma de anillo. Y en su centro, visible por momentos entre las llamaradas, se alzaba un gran monolito de granito de unos 2,5 metros de altura. En su cima, en incongruente desproporción con su tamaño, reposaba la repulsiva estatuilla tallada.
De un amplio círculo de 10 andamiajes, dispuestos a intervalos regulares en torno al monolito envuelto en llamas, colgaban cabeza abajo los cuerpos desfigurados de los colonos inermes que habían desaparecido. Era en el interior de aquel círculo donde los adoradores saltaban y rugían, moviéndose en masa de izquierda a derecha, en una interminable bacanal, entre el anillo de cadáveres y el anillo de fuego. Puede que no fuera más que su imaginación, o quizás simples ecos, lo que llevó a uno de los hombres, un hispano muy alterado, a creer que oía respuestas antifonales al ritual, procedentes de algún lugar lejano y sumido en la oscuridad, en lo más profundo del bosque de antiguas leyendas y horrores. Aquel hombre era Joseph de Galvez, a quien más tarde conocí e interrogué. Resultó excesivamente imaginativo. Llegó incluso a insinuar que había oído el débil batir de unas alas inmensas y que había vislumbrado unos ojos brillantes y una enorme masa blanca, como una montaña, más allá de los árboles lejanos, pero supongo que había escuchado demasiadas supersticiones nativas. Lo cierto es que la pausa de los policías fue relativamente breve. El deber se impuso al miedo, y aunque la multitud de cultistas debía rondar el centenar, los policías confiaron en sus armas de fuego y se lanzaron decididamente contra aquella turba repugnante. Durante 5 minutos, el estruendo y el caos que siguieron fueron indescriptibles. Se lanzaron golpes salvajes, hubo disparos, y algunos lograron escapar. Pero al final, Legras reunió unos 47 prisioneros a quienes obligó a vestirse con rapidez y a formar entre 2 filas de policías. 5 de los adoradores yacían muertos y otros 2, gravemente heridos, fueron llevados en camillas improvisadas por sus compañeros. La imagen que coronaba el monolito fue naturalmente retirada con cuidado y Legras la llevó consigo de regreso. Interrogados en la comisaría tras un viaje agotador, los prisioneros resultaron ser hombres de muy baja condición, de sangre mestiza y con evidentes signos de desequilibrio mental. La mayoría eran marineros y unos pocos negros y mulatos, principalmente antillanos o portugueses de Brava, en las islas de Cabo Verde. Daban al heterogéneo culto un tinte de vudú. Era evidente que se trataba de algo mucho más profundo y antiguo que el fetichismo negro. Por degradados e ignorantes que fueran aquellas criaturas, se aferraban con sorprendente coherencia al núcleo de su creencia repulsiva. Adoraban, según decían, a los grandes antiguos, que vivieron eras antes de que existiera la humanidad y que llegaron desde el cielo cuando el mundo aún era joven. Aquellos grandes antiguos habían desaparecido, permanecían ahora en el interior de la tierra y bajo el mar, pero sus cuerpos sin vida habían revelado sus secretos a través de los sueños a los primeros seres humanos que fundaron un culto que jamás se extinguió. Ese era el culto. Y siempre había existido, dijeron los prisioneros, y siempre seguiría existiendo, oculto en yermos remotos y enclaves ocultos por todo el mundo. Hasta el día en que el gran sacerdote Tulu, desde su morada sumergida en la poderosa ciudad de Rilé, se alzará y someterá la tierra a su dominio. Algún día llamaría, cuando las estrellas ocuparan su lugar, y el culto secreto aguardaría siempre para liberarlo. Por ahora nada más puede revelarse. Existía un secreto que ni siquiera la tortura consiguió arrancarles. La humanidad no era la única entre las criaturas conscientes de la Tierra. Había seres que surgían de la oscuridad para manifestarse ante los fieles. Pero aquellos no eran los grandes antiguos. Ningún hombre los había contemplado jamás. El ídolo tallado era el gran Tulu, pero nadie podía decir si los otros eran exactamente como él. Nadie era capaz de leer la antigua escritura, aunque ciertas cosas se transmitían oralmente. El ritual que entonaban no era el secreto, jamás se pronunciaba en voz alta,
solo en susurros. El cántico significaba únicamente: en su morada de Riley, Tulu muerto aguarda soñando. Solo 2 de los prisioneros conservaban plenamente sus facultades y fueron ejecutados. Los demás fueron recluidos en diversas instituciones. Todos negaron haber participado en los asesinatos rituales y declararon que las muertes habían sido obra de los seres de alas negras, seres que habían venido desde el bosque embrujado donde se congregaban desde tiempos inmemoriales. Pero nunca se obtuvo ninguna explicación coherente acerca de tales aliados. Lo poco que la policía consiguió averiguar procedía principalmente de un mestizo de edad muy avanzada llamado Castro. Aseguraba haber navegado hasta puertos insólitos y haber conversado con los líderes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba fragmentos de leyendas tan espantosas que empequeñecían las especulaciones de los teósofos y hacían que el hombre y el mundo parecieran en efecto algo reciente y pasajero. Hubo tiempos en que otros seres gobernaron la Tierra y habitaron grandes ciudades. En ciertas islas del Pacífico aún podían encontrarse vestigios de aquellos seres en forma de piedras ciclópeas, según le habían contado los líderes inmortales. Todos ellos se extinguieron en épocas remotas, anteriores a la llegada de la humanidad, pero había saberes capaces de devolverlos a la vida cuando las estrellas volvieran a ocupar la posición propicia en el ciclo de la eternidad. De hecho, habían venido ellos mismos de las estrellas y habían traído consigo sus imágenes. Aquellos grandes antiguos, continuó Castro, no estaban formados enteramente de carne y hueso. Tenían forma. ¿Acaso no lo demostraba aquel ídolo tallado proveniente de las estrellas? Pero esa forma no estaba hecha de materia. Cuando las estrellas se encontraban en la alineación correcta, ellos podían pasar de un mundo a otro a través del firmamento. Pero cuando no lo estaban, no podían vivir. Sin embargo, aunque ya no viviesen, realmente jamás morirían. Todos yacían en moradas de piedra en la gran ciudad de Riley, protegidos por los hechizos del poderoso Tulu, esperando la gloriosa resurrección, cuando la tierra y las estrellas volviesen a estar preparadas para ellos. Llegado ese momento, una fuerza exterior tendría que intervenir para liberar sus cuerpos. Esos mismos hechizos que los preservaban les impedían moverse, y solo podían permanecer despiertos en la oscuridad, pensando, mientras transcurrían millones de años. Sabían todo cuanto ocurría en el universo, y ya se comunicaban por medio de la mente. Incluso ahora se comunicaban en el interior de sus tumbas. Tras infinitas eras de caos, cuando aparecieron los primeros seres humanos, los grandes antiguos se comunicaron con los más sensibles y modelaron sus sueños, único medio por el cual su lenguaje podía llegar a las mentes de los mamíferos. Entonces, aquellos primeros seres humanos fundaron el culto en torno a pequeños ídolos que los grandes antiguos les habían mostrado, ídolos traídos desde las estrellas oscuras en eras remotas. Ese culto jamás moriría, hasta el día en que las estrellas volviesen a estar en la alineación propicia y los sacerdotes secretos liberasen al gran Tulu de su tumba para devolver la vida a sus súbditos y reanudar su dominio sobre la tierra. Sería fácil reconocer el momento, pues entonces la humanidad se habría vuelto semejante a los grandes antiguos, libre y salvaje, más allá del bien y del mal, sin leyes ni moral, y todos clamando, matando y celebrando su liberación. Entonces los antiguos ya liberados les enseñarían nuevas formas de gritar, de asesinar y de entregarse al delirio, y toda la tierra ardería en un holocausto de éxtasis y liberación. Mientras tanto, mediante los ritos apropiados, el culto debía mantener vivo el recuerdo de aquellas prácticas ancestrales y velar por la profecía de su regreso. En tiempos remotos, los elegidos habían hablado en sueños con los antiguos, pero con el tiempo algo cambió. La gran ciudad de piedra de Riley, con sus monolitos y sepulcros, se había hundido bajo las aguas,
y las profundidades del océano, colmadas de un misterio primitivo al que ni siquiera el pensamiento podía penetrar, habían interrumpido aquella comunicación espectral. Sin embargo, el recuerdo jamás se extinguió, y los sumos sacerdotes afirmaban que la ciudad volvería a alzarse de nuevo cuando las estrellas fueran propicias. Entonces surgirían de la tierra los negros espíritus corrompidos, tenebrosos, y propagarían los rumores provenientes de las cavernas bajo los antiguos lechos marinos olvidados. Pero el viejo Castro apenas se atrevió a hablar de ellos. No volvió a hablar del tema. Se calló repentinamente. Ni la persuasión, ni las preguntas más hábiles lograron hacerle hablar nada más al respecto. También se negó curiosamente a mencionar el tamaño de los antiguos. En cuanto al culto, afirmó creer que su núcleo se hallaba en los desiertos perdidos de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, duerme oculta e intacta. No guardaba relación con el culto de brujería europeo y era prácticamente desconocido fuera de sus propios adeptos. Ningún libro había llegado a mencionarlo de forma clara, aunque los chinos inmortales afirmaban que el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Jafred contenía significados ocultos que los iniciados podían interpretar a su voluntad, especialmente en los 2 versos tan comentados. No está muerto lo que puede yacer eternamente, y tras insondables eones, incluso la muerte puede morir. Legras, profundamente impresionado y no poco desconcertado, había indagado en vano acerca de los orígenes históricos del culto. Castro, al parecer, había dicho la verdad al afirmar que era totalmente secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulán no pudieron esclarecer nada ni acerca del culto ni de la estatuilla. Y posteriormente el inspector había acudido a los mayores expertos del país, donde solo halló el relato de Groenlandia del profesor Webb. El vivo interés que el relato de Legras suscitó en el Congreso, respaldado por la propia estatuilla, se vio reflejado en las cartas que más tarde intercambiaron los asistentes, aunque apenas se menciona en las publicaciones oficiales de la sociedad. La cautela es la primera norma de quienes están habituados a enfrentarse de vez en cuando a fraudes e imposturas. Durante algún tiempo, Legras dejó la estatuilla en manos del profesor Webb, pero tras la muerte de este, le fue devuelta y permanece en su poder. Yo mismo tuve ocasión de examinarla no hace mucho. Realmente es un objeto terrible, e inequívocamente afina la escultura nacida de los sueños del joven Wilcox. No me sorprendió que el relato del escultor hubiese turbado profundamente a mi tío, pues tras conocer lo que Legras había averiguado acerca del culto, ¿qué cabía pensar al saber que un joven de sensibilidad excepcional había soñado no solo con la figura y los jeroglíficos exactos de la estatuilla hallada en el pantano y de la tablilla diabólica de Groenlandia, sino que había pronunciado en sueños, al menos, 3 de las mismas palabras de la invocación repetida tanto por los hechiceros esquimales como por los mestizos de Luisiana? Era natural que el profesor Angel emprendiera de inmediato una investigación de la mayor minuciosidad. Aunque yo sospechaba que el joven Wilcox había tenido noticia del culto por algún cauce indirecto y había inventado toda una serie de sueños para intensificar y prolongar el misterio a costa de mi tío. Los relatos de sueños y los recortes reunidos por el profesor constituían desde luego una corroboración sólida, pero mi mentalidad racional y la extravagancia de todo el asunto me llevaron a adoptar por entonces la conclusión que consideré más sensata. Así pues, tras examinar de nuevo el manuscrito con detenimiento y cotejar las notas teosóficas y antropológicas con el relato del culto transmitido por Legras, viajé a Providence para ver al escultor y pedirle explicaciones por haber engañado a un hombre erudito y de edad avanzada. Wilcox seguía viviendo solo en el edificio de Fleur de Lis en Thomas Street, una grotesca imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII, cuya fachada estucada se alzaba entre las hermosas casas coloniales de la antigua colina, bajo la misma sombra del más elegante campanario georgiano de América.
Lo encontré trabajando en sus habitaciones y bastó una ojeada a las piezas dispuestas a su alrededor para convencerme de que poseía un talento auténtico y extraordinario. Creo que algún día será reconocido como una de las grandes figuras del decadentismo, pues ha modelado en arcilla y algún día plasmará en mármol esas pesadillas y fantasías que Arthur Machen evoca en prosa y que Clark Ashton Smith hace visibles en poesía y en la pintura. De tez oscura, delgado y algo desaliñado, se volvió con desgana al oírme llamar a la puerta. Le dije quién era y mostró cierto interés, pues mi tío había suscitado su curiosidad al indagar en sus extraños sueños, aunque nunca le había explicado el motivo de su investigación. No añadí nada que aclarase ese punto. Me limité más bien a procurar que se explicara con cierta cautela. En poco tiempo quedé convencido de su absoluta sinceridad, pues hablaba de aquellos sueños de un modo que no podía fingirse. Aquellos sueños y la persistente huella que habían dejado en su subconsciente habían influido profundamente en su arte. Me mostró una estatuilla de carácter morboso, cuyos contornos casi me hicieron estremecer por la fuerza de su oscura sugestión. Wilcox no recordaba haber visto nunca el original, salvo en el bajorrelieve surgido de su propio sueño. Pero la figura había ido tomando forma bajo sus manos casi sin advertirlo. Sin duda, se trataba de la gigantesca entidad sobre la que había hablado en su delirio. Muy pronto quedó claro que en realidad no sabía nada del culto, salvo lo que el incansable interrogatorio de mi tío había dejado entrever. Y una vez más traté de imaginar de qué modo podía haber recibido aquellas impresiones inquietantes. Habló de sus sueños de un modo extrañamente poético, haciéndome ver con terrible claridad la húmeda ciudad ciclópea de piedra verdosa y viscosa, cuya geometría, según decía, era imposible, y haciéndome oír aquella llamada incesante que parecía surgir de las profundidades, a medio camino entre el sonido y el pensamiento. Tuluftagen. Aquellas palabras formaban parte del ritual espantoso que evocaba la vigilia soñadora de Tulu en su tumba de piedra de R'lyeh. Me sentí sumamente perturbado pese a mi firme racionalismo. Estaba convencido de que Wilcox había tenido noticia del culto de manera casual y que pronto lo había olvidado entre la multitud de sus lecturas y fantasías igualmente inquietantes. Más tarde, aquello que había oído volvió a aflorar en su subconsciente y tomó forma en sus sueños, en el bajorrelieve y en la terrible estatua que ahora contemplaba, de modo que el engaño a mi tío había sido completamente involuntario. Era de ese carácter algo teatral y algo descortés, que nunca me ha resultado simpático, pero ahora estaba dispuesto a reconocer tanto su talento como su sinceridad. Me despedí de él cordialmente, deseándole todo el éxito que su talento prometía. El asunto del culto seguía ejerciendo sobre mí una gran fascinación, y llegué incluso a imaginar la fama que podría alcanzar investigando su origen y sus vínculos. Viajé a Nueva Orleans, hablé con Legras y con otros miembros de aquella antigua expedición. Contemplé la espantosa estatuilla e incluso interrogué a algunos de los prisioneros mestizos que aún estaban vivos. El viejo Castro, por desgracia, había muerto hacía ya varios años. Lo que oí entonces, relatado con tanto detalle por testigos directos, aunque no era en esencia más que una confirmación de lo que mi tío había dejado por escrito, reavivó mi interés, pues estaba convencido de hallarme tras la pista de una religión auténtica, secreta y de una antigüedad inconcebible, cuyo descubrimiento me convertiría en un antropólogo de renombre. Mi actitud seguía siendo la de un racionalismo absoluto, y cómo desearía que aún lo fuera,
y me negué rotundamente a admitir la coincidencia entre los sueños registrados y los extraños recortes reunidos por el profesor Angel. Comencé entonces a albergar una sospecha que ahora casi me atrevo a dar por cierta: que la muerte de mi tío no fue natural. Cayó desde una estrecha calle en pendiente que ascendía desde un antiguo muelle, tras el descuido de un marinero que lo empujó. Recordé que entre los miembros del culto en Luisiana había mestizos y también marineros, y no me habría sorprendido que dispusieran de medios tan despiadados y tan antiguos como sus crípticos ritos y creencias. Es cierto que a Legras y a sus hombres no se les ha tocado, pero en Noruega ha muerto un marinero que había visto demasiado. No pudieron las indagaciones más profundas de mi tío, después de lo que supo por el escultor, caer en manos indebidas. Creo que el profesor Angel murió porque sabía demasiado, o porque estaba a punto de saber demasiado. Ignoro si correré la misma suerte, pues ahora yo también sé más de lo debido. Tercera parte. La locura surgida del mar. Si el cielo quisiera concederme alguna bendición, sería borrar por completo las consecuencias que produjeron una simple casualidad que llevó mis ojos a posarse en una hoja perdida. No era algo con lo que pudiera haber tropezado en mi rutina cotidiana, pues se trataba de un viejo número de una revista australiana, el Sydney Bulletin, del 18 de abril de 1925. Había pasado inadvertido incluso a la agencia de prensa que por entonces recopilaba material para la investigación de mi tío. Yo había abandonado en buena parte mis investigaciones sobre lo que el profesor Angel llamaba el culto de Tulu, y me hallaba en Paterson, Nueva Jersey, visitando a un amigo erudito, director de un museo local y mineralogista de reconocido prestigio. Un día, mientras examinaba la reserva de piezas desordenadas en los estantes de una sala al fondo del museo, me llamó la atención una imagen extraña en uno de los viejos periódicos colocados bajo las muestras minerales. Era el Sydney Bulletin que ya he mencionado, pues mi amigo tiene relaciones en toda clase de países y la imagen era una reproducción en semitonos de una repulsiva figura de piedra, casi idéntica a la que Legras había encontrado en el pantano. Retiré lo que cubría la hoja y leí el artículo detenidamente. Me decepcionó descubrir que era bastante breve. Sin embargo, lo que sugería tenía gran importancia para mi investigación, que iba perdiendo impulso. Lo recorté para examinarlo de inmediato. Decía lo siguiente: misteriosa embarcación a la deriva hallada en alta mar. El Vigilant llega remolcando un yate armado neozelandés hallado a la deriva. Un superviviente y un cadáver encontrados a bordo. Relato de un enfrentamiento desesperado con varias muertes en el mar. El marinero rescatado se niega a dar detalles de su insólita experiencia. Extraño ídolo hallado en su poder. Se abrirá una investigación. El carguero Vigilant de la compañía Morrison y procedente de Valparaíso llegó esta mañana a su muelle en Darling Harbour, remolcando al yate de vapor Alert de Dunedin, Nueva Zelanda, seriamente dañado, con abundante armamento, que fue avistado el 12 de abril en la latitud sur 34 grados 21 minutos y longitud oeste 152 grados 17 minutos, con un muerto y un superviviente a bordo. El Vigilant había zarpado de Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril fue arrastrado de su rumbo hacia el sur por temporales excepcionalmente violentos y olas gigantescas. El 12 de abril se avistó la nave a la deriva y aunque parecía estar abandonada, al abordarla se halló a un único superviviente en estado de delirio y a otro hombre que llevaba muerto más de una semana. El superviviente sujetaba una espantosa figura de piedra de origen desconocido, de unos 30 centímetros de altura,
cuya naturaleza las autoridades de la Universidad de Sydney, la Royal Society y el Museo de College Street confiesan no saber precisar. Según su propio testimonio, la había encontrado en el camarote del yate dentro de un pequeño altar tallado. Una vez recobrado, el hombre relató una extraña historia de muerte y piratería en el mar. Se trata de Gustav Johansen, noruego y hombre de cierta cultura, que había sido segundo oficial de la goleta de 2 mástiles Emma de Auckland. El buque zarpó rumbo a Callao el 20 de febrero con una tripulación de 11 hombres. Según su testimonio, la Emma se vio retrasada y arrastrada muy al sur de su ruta por el violento temporal del 1 y el 22 de marzo. En la latitud sur 49 grados 51 minutos y longitud oeste 128 grados 34 minutos se encontró con el Alert, una extraña embarcación tripulada por canacos y mestizos de aspecto siniestro. Tras ordenarles de forma terminante que dieran media vuelta, el capitán Collins se negó. Entonces la extraña tripulación abrió fuego sin previo aviso contra la goleta, empleando una batería de pesados cañones de bronce. Los hombres de la Emma respondieron al ataque, y aunque la goleta comenzó a hundirse por los disparos que habían perforado la línea de flotación, lograron acercarse a su adversario y abordarlo. Allí se desató una lucha cuerpo a cuerpo en la cubierta del yate, y se vieron obligados a matarlos a todos, pues eran ligeramente superiores en número, y su forma de combatir era particularmente brutal y desesperada, pero carente de pericia. 3 de los hombres de la Emma, entre ellos el capitán Collins y el primer oficial Green, murieron. Los 8 restantes, bajo el mando del segundo oficial Johansen, tomaron el control del yate capturado y continuaron en su rumbo original para comprobar si había algún motivo para que se les hubiera ordenado dar media vuelta. Al día siguiente, según parece, avistaron una pequeña isla y desembarcaron en ella, aunque no se conoce ninguna en esa región del océano. 6 de los hombres murieron allí. Johansen apenas ofrece detalles y se limita a decir que cayeron en una grieta entre las rocas. Más tarde, al parecer, él y uno de sus compañeros regresaron al yate e intentaron hacerse con el control del barco, pero el temporal del 2 de abril les dejó a la deriva. Desde entonces y hasta el día de su rescate, el día 12 de abril, el hombre no recuerda prácticamente nada. Ni siquiera puede precisar cuándo murió su compañero William Briden. La muerte de Briden no tuvo causa aparente. Probablemente fue debido a la tensión extrema o a la exposición al frío y al mal tiempo. Las noticias llegadas por cable desde Dunedin indican que el Alert era un barco de carga dedicado al tráfico entre islas. Era bien conocido en el puerto y tenía una siniestra reputación. Pertenecía a un extraño grupo de mestizos, cuyas reuniones habituales e incursiones nocturnas en el bosque llamaban la atención. Ya había zarpado apresuradamente tras el temporal y los temblores sísmicos del 1 de marzo. Nuestro corresponsal en Auckland atribuye a la Emma y a su tripulación una excelente reputación y describe a Johansen como un hombre digno de confianza. El almirantazgo iniciará mañana una investigación sobre el asunto y se intentará que Johansen hable con mayor franqueza. Eso era todo, junto con la imagen de aquella figura infernal. En ese momento se desencadenó toda una avalancha de reflexiones en mi mente. Aquello me proporcionaba nuevos datos sobre el culto de Tulu y confirmaba que sus actividades no se limitaban a tierra firme, sino que se extendían también al mar. ¿Qué motivo podría tener aquella tripulación mestiza para obligar a la Emma a dar media vuelta, navegando con aquel ídolo a bordo? ¿Y qué decir de aquella isla desconocida donde murieron 6 hombres de la Emma? ¿Y por qué el oficial Johansen evitaba hablar de ello?
¿Qué reveló la investigación del almirantazgo? ¿Qué se sabía de aquel repulsivo culto en Dunedin? Y sobre todo, ¿qué oscura conexión entre aquellas fechas hacía que los hechos registrados por mi tío adquirieran ahora un sentido perverso, imposible de ignorar? El 1 de marzo, que para nosotros correspondía al 28 de febrero, se produjeron el terremoto y la tormenta. Desde Dunedin, el Alert y su siniestra tripulación habían zarpado apresuradamente, como si respondieran a una llamada imperiosa. Al otro lado del mundo, artistas y poetas comenzaron a soñar con una extraña ciudad ciclópea, sumergida, mientras un joven escultor modelaba en sueños la figura del temido Tulu. Ese mismo día, los sueños de los más sensibles se volvieron más intensos y quedaron marcados por el miedo a una criatura gigantesca, una criatura que los perseguía. Un arquitecto enloqueció y un escultor fue presa de un súbito delirio. Y la tormenta del 2 de abril, aquel fue el día en que cesaron los sueños de aquella ciudad ciclópea. El día en que Wilcox despertó indemne de la extraña fiebre que lo había dominado. ¿Qué significaba todo eso? ¿Y qué relación guardaba todo aquello con lo que el viejo Castro había revelado? Los antiguos nacidos de las estrellas, ahora sumergidos, el día de su regreso, la secta que los veneraba y el poder que ejercían sobre los sueños. ¿Estaba a punto de asomarme a horrores cósmicos que exceden la capacidad humana? Si era así, tenían que ser horrores que solo existían en la mente, pues aquello que había mantenido en vilo a la humanidad terminó el 2 de abril. Aquella misma tarde, después de un día dedicado a enviar telegramas y hacer preparativos, me despedí de mi anfitrión y tomé un tren hacia San Francisco. En menos de un mes llegué a Dunedin, donde apenas se sabía nada de los extraños miembros del culto que habían frecuentado las viejas tabernas del puerto. Aquella gente era demasiado común para llamar la atención, aunque corrían vagos rumores sobre una incursión de aquellos mestizos tierra adentro. Se decía que se habían oído débiles redobles de tambor y se habían visto resplandores rojos en las colinas lejanas. En Auckland supe que Johansen había regresado con el cabello rubio ya encanecido tras un breve interrogatorio que no arrojó resultado alguno en Sydney, y que después vendió su casa de West Street y embarcó con su esposa rumbo a su antiguo hogar en Oslo. A sus amigos no les contó más de lo que ya había declarado ante las autoridades del almirantazgo, y todo lo que pudieron hacer por mí fue darme su dirección en Oslo. Después viajé a Sydney y hablé con marineros y con miembros del tribunal del vicealmirantazgo. No obtuve ningún resultado. Vi el Alert, que había sido vendido y ahora servía de buque mercante en Circular Quay, en la bahía de Sydney. No hallé en él indicio alguno. La figura con cabeza de cefalópodo, cuerpo de dragón y alas escamosas, agazapada sobre su pedestal cubierto de jeroglíficos, se encontraba en el museo de Hyde Park. La examiné detenidamente y comprobé que era una obra de ejecución exquisita y siniestra, marcada por el mismo misterio insondable, remota antigüedad y extraña naturaleza del material que ya había advertido en el ejemplar más pequeño hallado por Legras. Según me explicó mi amigo, los geólogos admitían no encontrar explicación. Aseguraban que no existía en la Tierra ninguna roca semejante. Entonces recordé con un estremecimiento lo que el viejo Castro había contado a Legras acerca de los primigenios, los grandes antiguos. Habían venido de las estrellas y habían traído consigo sus imágenes. Presa de una inquietud que no había conocido antes, decidí viajar a Oslo para visitar al oficial Johansen. Navegué hasta Londres, donde embarqué de inmediato rumbo a Oslo. Un día de otoño desembarqué en sus muelles tranquilos bajo la sombra del iceberg.
descubrí que Johansen vivía en la ciudad vieja, fundada por el rey Harald Haraldra, que había conservado el nombre de Oslo durante los siglos en que la ciudad principal se llamó cristiana. Hice el breve trayecto en taxi y llamé con el pulso acelerado a la puerta de un edificio antiguo de fachada lisa y bien conservado. Me invadió una amarga decepción cuando me dijo, en un inglés inseguro, que Gustav Johansen había muerto. No había vivido mucho después de su regreso, me explicó su esposa. Pues los acontecimientos ocurridos en el mar en 1925 lo habían dejado profundamente afectado. Según me explicó, no le había contado nada que no se conociera, pero había dejado un largo manuscrito. Un manuscrito sobre cuestiones técnicas, según dijo. Estaba escrito en inglés, evidentemente para que ella no pudiera entenderlo si llegaba a leerlo. Durante un paseo por un callejón cercano a los muelles de Gotemburgo, un fajo de papeles que cayó desde una ventana del ático lo derribó. 2 marineros Lascar acudieron de inmediato en su ayuda y lo pusieron en pie. Los médicos no hallaron una causa clara de la muerte y la atribuyeron a una afección cardíaca y a su frágil constitución. Desde aquel momento me acompaña un temor persistente que no me abandonará hasta que yo también descanse, ya sea o no por accidente. Convencí a la mujer de que mi relación con los asuntos técnicos de su marido me daba derecho a su manuscrito y me lo llevé conmigo. Empecé a leerlo durante la travesía hacia Londres. Era un relato sencillo y desordenado. El marinero trataba de reconstruir, de memoria y tiempo después, lo sucedido en aquel último y espantoso viaje, siguiendo el curso de los días. No puedo reproducirlo palabra por palabra. Está escrito de forma desordenada y reiterativa. Me limitaré a lo esencial para explicar por qué el sonido del agua contra el casco se volvió tan insoportable que tuve que taparme los oídos. Johansen, gracias a Dios, no llegó a comprenderlo todo, aunque contempló la ciudad y a la entidad. Yo, en cambio, no volveré a dormir en paz cuando piense en los horrores que acechan sin cesar, más allá del tiempo y del espacio, en aquellas entidades blasfemas nacidas de las estrellas antiguas que sueñan bajo el mar, conocidas y veneradas por un culto de pesadilla, dispuesto a liberarlas sobre el mundo, cuando un terremoto vuelva a alzar su monstruosa ciudad de piedra hasta la superficie a la luz del sol. El viaje de Johansen empezó tal y como lo declaró ante el tribunal del vicealmirantazgo. La Emma, que navegaba sin carga, zarpó de Auckland el 20 de febrero y se vio azotada por la ferocidad de aquella tempestad desencadenada por el terremoto que debió de alzar desde el fondo del océano los horrores que habían invadido los sueños de los hombres. Tras superar el temporal, la Emma volvió a su rumbo. El 22 de marzo la interceptó el Alert, y en el relato de su bombardeo y hundimiento se advierte la gravedad con que el oficial lo recuerda. Habla de los siniestros fanáticos del culto que tripulaban el Alert con un horror inconfundible. Había en ellos algo particularmente abominable que hacía que su exterminio pareciera casi un deber. Y Johansen muestra una evidente perplejidad ante la acusación de crueldad que recayó sobre los suyos durante la investigación. Luego, movidos por la curiosidad y navegando en el yate capturado bajo el mando de Johansen, avistaron un enorme pilar de piedra que emergía del mar. En la latitud sur 47 grados 9 minutos y longitud oeste 126 grados 43 minutos, hallaron una línea de costa compuesta de barro y fango entre ciclópeas estructuras cubiertas de algas. Tenía que ser la encarnación del horror supremo en la Tierra, la ciudad muerta de R'lyeh, nacida de una pesadilla, construida en eones remotos, anteriores a toda historia, por aquellas enormes y repugnantes entidades venidas de las estrellas oscuras. Allí yacía el gran Tulu con sus legiones, oculto entre húmedas y verdosas criptas.
emitiendo al fin, tras incalculables ciclos, aquellos impulsos mentales que sembraban el terror en los sueños de los más sensibles y llamaban a los fieles a emprender un peregrinaje para liberarlo. Todo esto Johansen no lo sospechaba, pero pronto vio lo bastante para comprenderlo. Supongo que apenas asomaba sobre las aguas la cima de una montaña. En ella se alzaba la repugnante ciudadela, coronada por un monolito bajo el cual yacía el gran Turu. Cuando pienso en la inmensidad de lo que puede ocultarse en esas profundidades, casi desearía morir en el acto. Johansen y sus hombres quedaron sobrecogidos ante la grandeza cósmica de aquella Babilonia ciclópea y sumergida, erguida por aquellas colosales y repugnantes entidades venidas de estrellas oscuras. Y debieron de comprender que aquello no pertenecía a este mundo, ni a ningún otro imaginable. El estupor ante el tamaño inconcebible de los bloques de piedra verdosa, ante la vertiginosa altura del gran monolito tallado, y ante la inquietante semejanza entre las colosales estatuas y bajorrelieves y la extraña figura hallada en el santuario del Alert, se advierte en cada línea del relato del oficial. Sin saber lo que era el futurismo, Johansen rozó ese lenguaje al intentar describir la ciudad, pues en vez de referirse a estructuras definidas, recurre a una sucesión de ángulos desmesurados y superficies de piedra, superficies de una magnitud impropia de este mundo, cubiertas de imágenes y jeroglíficos inquietantes. Señalo su insistencia en los ángulos porque me recordó algo que Wilcox me había contado sobre sus terribles sueños. Decía que la geometría de aquel lugar era anómala, no euclidiana, y sugería, de un modo difícil de asimilar, esferas y dimensiones ajenas a las nuestras. Y ahora, un simple marinero había experimentado la misma sensación al ver con sus propios ojos aquella espantosa realidad. Johansen y sus hombres habían desembarcado en una rampa de barro que ascendía por aquella monstruosa acrópolis. Ascendieron con gran esfuerzo por enormes bloques resbaladizos que no podían formar parte de ninguna escalinata erguida por manos humanas. El sol parecía deformarse al contemplarlo a través del miasma iridiscente que emanaba de aquella aberración nacida del mar. Y en los ángulos de la piedra tallada acechaba una amenaza sinuosa, presa de una tensión insoportable, tan absurda que una segunda mirada revelaba concavidades donde la primera había mostrado convexidades. Una sensación muy cercana al miedo se había apoderado de todos los exploradores cuando aún no habían visto más que roca, fango y algas. Cualquiera habría huido de no temer quedar en evidencia ante los otros. Y solo tras un momento de indecisión, empezaron a explorar en busca de algo que pudieran llevarse como prueba. Fue Rodríguez, el portugués, quien trepó por la base del monolito y gritó que había encontrado algo. Los demás lo siguieron y se detuvieron ante la inmensa puerta tallada con el bajorrelieve del monstruo cefalópodo y dracónico que ya conocían. Era, según dijo Johansen, como la puerta de un gran granero, y todos comprendieron que debía de serlo por el dintel ornamentado y el umbral y los montantes que la enmarcaban, aunque no lograban determinar si yacía plana como una trampilla de suelo o inclinada como la entrada de un sótano. Como habría dicho Wilcox, la geometría de aquel lugar era imposible. No podía saberse con certeza si el mar y el suelo estaban realmente en el mismo plano, de modo que la disposición de todo lo demás parecía casi ilusoria. Briden empujó la piedra en varios puntos. No consiguió moverla. Entonces Donovan recorrió el borde con cautela, presionando mientras avanzaba. Trepó durante un buen trecho por la grotesca moldura de piedra, aunque en verdad solo podía hablarse de trepar si aquello estaba en posición vertical.
Los hombres no alcanzaban a comprender cómo podía existir en el universo una puerta de tales dimensiones. Entonces, con extrema lentitud, la gigantesca hoja de piedra de casi un acre de superficie empezó a inclinarse hacia el interior por el borde superior. Comprendieron que estaba contrapesada. Donovan se dejó resbalar, o quizá descendió de algún modo por el marco, y volvió junto a sus compañeros, mientras todos contemplaban cómo aquella puerta, cubierta de relieves monstruosos, se abría con lentitud. En medio de aquella distorsión prismática, la puerta se movía de manera oblicua y antinatural, como si las leyes de la materia y la perspectiva hubieran dejado de existir. La abertura era negra, de una oscuridad casi corpórea. Aquella negrura tenía algo de tangible, pues ocultaba tramos de los muros interiores que deberían haber sido visibles, y parecía brotar hacia afuera como humo liberado tras eones de cautiverio, oscureciendo el sol mientras ascendía hacia el cielo contraído y combado, como si se alzara con alas membranosas. El hedor que emanaba de aquellas profundidades recién abiertas era insoportable. El cabo Hawkins, de oído especialmente fino, creyó percibir allá abajo un sonido viscoso, repugnante, como de algo que se arrastraba. Todos escucharon, y aún seguían escuchando cuando aquello emergió al fin, avanzando pesadamente, exudando una sustancia repugnante, mientras su masa gelatinosa y verdosa se abría paso a través del umbral negro hacia el aire viciado de aquella ciudad. La letra del pobre Johansen se volvió casi ilegible al llegar a este punto de su relato. De los 6 hombres que nunca regresaron al barco, cree que 2 murieron de puro terror en aquel maldito instante. Aquello no puede describirse. No existe lenguaje capaz de abarcar tales abismos de demencia primigenia y alaridos ancestrales, ni las monstruosas contradicciones de la materia, la fuerza y el orden cósmico. Una montaña caminaba o se arrastraba. Dios mío, ante aquello ya no parecía inexplicable que en ese mismo instante un gran arquitecto perdiera la razón al otro extremo del mundo y que el pobre Wilcox delirara consumido por la fiebre. La criatura representada en los ídolos, la monstruosa criatura nacida de las estrellas, había despertado para reclamar lo que le pertenecía. Las estrellas retornaban a la disposición exacta, y lo que un culto antiquísimo no había logrado materializar deliberadamente, lo había logrado por azar un grupo de inocentes marineros. Tras incontables eones, el gran Tulu volvía a estar libre, y ahora reclamaba el mundo de los vivos. 3 hombres fueron atrapados por aquellas garras membranosas antes de que nadie pudiera reaccionar. Que Dios les conceda descanso, si es que existe descanso alguno en el universo. Eran Donovan, Guerrera y Angstrom. Parker resbaló, y los otros 3 supervivientes huyeron despavoridos hacia el bote, precipitándose por una extensión infinita de rocas verdosas cubiertas de limo. Johansen jura que se lo tragó un ángulo de aquella construcción que no debería haber existido. Era agudo y, sin embargo, se comportaba como si fuera obtuso. Así, solo Briden y Johansen lograron alcanzar la embarcación y remaron desesperadamente hacia el Alert, mientras la monstruosidad colosal como una montaña descendía por las rocas y se detenía en la orilla. Las calderas aún conservaban presión, pese a que la tripulación había desembarcado. Bastaron unos instantes de maniobras desesperadas entre el timón y la sala de máquinas para poner el Alert en marcha. El barco comenzó a abrirse paso lentamente por aquella escena indescriptible, repleta de deformidades espantosas, mientras en aquella costa maldita que no pertenecía a la tierra, la titánica criatura venida de las estrellas rezumaba una secreción viscosa
y lanzaba bramidos inarticulados como Polifemo maldiciendo la nave fugitiva de Odiseo. Entonces, aún más audaz que el cíclope de la leyenda, el gran Tulu se internó en las aguas y comenzó la persecución. Se impulsaba con poderosas brazadas que alzaban olas descomunales. Briden miró hacia atrás y perdió la razón. Reía. El chillido agudo se repetía sin cesar, hasta que la muerte lo alcanzó una noche en el camarote, mientras Johansen vagaba presa del delirio. Pero Johansen no se dio por vencido. Sabiendo que aquella abominación alcanzaría el Alert antes de que el barco llegara a su máxima velocidad, decidió arriesgarlo todo. Y tras poner las máquinas a toda potencia, corrió a cubierta e hizo girar el timón en sentido contrario. Las aguas corrompidas se agitaron en violentos remolinos. Mientras el Alert ganaba velocidad, el noruego lo dirigió contra aquella montaña monstruosa que se alzaba sobre el agua como la popa de un galeón demoníaco. La espantosa cabeza tentaculada se elevó hasta casi el bauprés del yate. Pero Johansen no vaciló, mantuvo el rumbo. Entonces hubo un estallido, como el de una masa carnosa e hinchada al reventar. Una viscosidad repugnante, como el de las entrañas de un pez descomunal al desgarrarse. Un hedor semejante al de 1.000.000 de tumbas abiertas. Y un sonido que el propio Johansen no se atrevió a escribir. Durante un instante el barco quedó envuelto en una nube verdosa, acre y cegadora. Y luego, tras la estela, solo quedó el mar revuelto donde, santo Dios, los restos de aquella innombrable criatura nacida de las estrellas empezaban a reunirse y a recomponerse lentamente, recobrando su forma, mientras el Alert se alejaba cada vez más impulsado por la creciente potencia de sus máquinas. Eso fue todo. Después de aquello, Johansen permaneció sumido en sus pensamientos, contemplando el ídolo en el camarote y buscando algo de comida para él y para el demente que reía a su lado. No intentó retomar el timón tras aquella maniobra desesperada, pues la conmoción había quebrado algo dentro de él. Luego llegó la tormenta del 2 de abril, y su conciencia comenzó a desvanecerse en la oscuridad. En sus relatos se percibe la sensación de un cambio espectral a través de abismos líquidos e infinitos. Viajes vertiginosos por universos inestables, suspendido de la cola de un cometa, cayendo estrepitosamente desde el vacío hasta la luna y de la luna de nuevo al vacío. Todo ello acompañado por un coro de carcajadas estridentes, las risas enloquecidas de los antiguos dioses y de insólitas criaturas aladas y verdosas surgidas del Tártaro. Tras aquel delirio llegó el rescate, el Vigilant, el tribunal del vicealmirantazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de regreso al viejo hogar junto al Lechberg. No podía hablar. Lo tomarían por loco. Escribiría lo que sabía antes de que llegara la muerte. Pero su esposa no debía sospechar nada. La muerte sería una bendición. Si al menos pudiera borrar aquellos recuerdos. Ese es el documento que acabo de leer. Ahora lo he guardado en la caja metálica, junto al bajorrelieve y los papeles del profesor Angel. También dejaré este testimonio mío, prueba de mi propia cordura, donde he reunido todo cuanto sé y que confío en que nadie nunca vuelva a relacionar. He contemplado todo el horror que encierra el universo, y desde ahora en adelante, incluso los cielos de primavera y las flores del verano me llenarán de amargura. No creo que me quede mucho tiempo de vida. Como murió mi tío, como murió el propio Johansen, así moriré yo también. Sé demasiado, y el culto está vivo. Tulu también sigue vivo en ese abismo de piedra que lo ha protegido desde los primeros días del sol. Su ciudad maldita se ha hundido de nuevo,
pues el Vigilant pasó por ese mismo lugar tras la tormenta de abril. Pero sus servidores en la Tierra aún claman, danzan y matan alrededor de monolitos coronados por ídolos en lugares remotos. Debió de quedar atrapado cuando la ciudad volvió a sumergirse, en las profundidades de aquella ciudad de piedra. O si no, el mundo entero estaría gritando de horror, enloquecido por el pánico. Aquello que ha salido a la superficie puede volver a hundirse, y lo que yace en el fondo puede despertar de nuevo. La abominación espera y sueña en las profundidades, mientras la decadencia se extiende sobre la humanidad. Llegará un día, pero no puedo pensar en eso. Si no sobrevivo a lo que he escrito, ruego que quienes se ocupen de mi herencia actúen con prudencia y no con temeridad. Y sobre todo, que eviten que esto caiga en otras manos. Muchas gracias por escuchar este relato. Si lo has disfrutado, te invito a que te suscribas y dejes un me gusta. Hasta que volvamos a encontrarnos en los abismos donde duermen los antiguos.